Bueno, hermanos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio bíblico del día de hoy. Vamos a comenzar, como es por demás apropiado, pidiendo la guía y la dirección de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos tantas gracias de que podamos estar aquí reunidos en tu presencia para poder estudiar acerca de tu palabra, la Biblia, para conocerte cada día un poquito más, para saber lo que nos quieres decir, y tú lo haces a través de tu palabra, Señor. Gracias. Gracias por este momento, gracias por estas clases. Pedimos que, más y más de los hermanos se puedan ir sumando para que entre todos podamos avanzar en tus caminos, Señor. Pedimos la guía de tu Espíritu Santo para que nos estés revelando, para que nos estés iluminando, para que realmente lo que aprendemos llegue a nuestro corazón y así poder aplicarlo en nuestra vida, que ese es el destino final de lo que vamos aprendiendo, Señor. Gracias. Dejamos ahora este estudio en tus manos y, como dijimos, pedimos la guía de tu Espíritu Santo para nosotros, para los que están por llegar, y todo lo pedimos y lo agradecemos siempre en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos, hermanos. Hoy estamos arrancando en esta nueva etapa, como dijimos, que es la que vamos a hacer, analizar la Biblia, pero ahora distinto a como lo hicimos en el pasado, a través de temas o de doctrinas. Hoy lo vamos a comenzar a hacer estudiando la Biblia. Como ya saben, la semana pasada lo mencionamos, hemos elegido un libro, y el libro es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? O sea, dos cositas. Ya algunos se encargaron la guía y ya la tienen, algunos se anotaron con tiempo, la pagaron, otros se están anotando ahora, otros se anotaron tarde y no hubo tiempo de imprimir más cantidad. Justo da que estamos en unas semanas complicadas con el tema de las impresiones. La casa que se dedica a imprimir está directamente abarrotada, porque de todos los colegios están en este momento pidiendo fotocopias. Pero bueno, ya durante la semana vamos a tener las guías faltantes. Si todavía alguno no se anotó, debería hacerlo, porque ya a partir de la próxima semana vamos a empezar a usar la guía. ¿Cuál es el libro de texto que vamos a usar durante estas 16 semanas? No es esa guía, eso es una guía. El libro de texto es este. Así que por favor, todo el mundo traiga el libro de texto, que es la Biblia, porque la carta de los romanos está acá. Eso que ustedes, algunos ya tienen, es solamente una guía para poder ir llevando un orden en las clases y donde ustedes también van a poder ir tomando nota. Pero entendamos eso, ¿no? Ahora vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar el libro de Romanos y este es el libro de texto. Habíamos planteado la semana pasada que, sería bueno que vayamos leyendo el libro de los Romanos. Si le pregunto cómo les fue, escuché pocas respuestas. Bien. Bueno, el Espíritu me dice que algunos lo leyeron, otros leyeron un poquito, otros no leyeron nada. Y no hace falta demasiada... Claro, correcto. Pero bueno, ¿cómo vamos a empezar? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a hacer una clase dinámica donde yo a partir de ahora espero no hablar, sino que los que van a hablar son ustedes. ¿Por qué? Porque la idea es hacer la introducción general a la carta a los romanos. Y hoy vamos a hacer como si fuera una vista panorámica
de lo que a partir de la semana que viene vamos a empezar a estudiar, sí, ya versículo por versículo. Entonces, yo voy a hacer preguntas y lo que yo espero que no son preguntas retóricas, son preguntas, que ustedes las contesten. ¿Levantan la mano o no levantan la mano? Pero entre todos vamos a sacar esto adelante. Primera pregunta, ¿dónde está ubicado el libro que vamos a estudiar? En el Nuevo Testamento. ¿En qué orden? Sexto. Es el sexto libro del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué tenemos la Biblia dividida? Ustedes dijeron Nuevo Testamento. Y todos sabemos que hay Nuevo Testamento porque hay un Antiguo Testamento. ¿Por qué esa división? Sí. Sí, puede ser. Después son temas que los vamos a ampliar mucho, inclusive durante el estudio. ¿Qué más? Bien. ¿Cuántos libros en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos en el Nuevo? 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. ¿En qué idioma se escribió? Vamos, repasamos, así nos queda claro. El Antiguo, arameo y hebreo. Más hebreo que arameo, pero bueno, esos son los idiomas. El Nuevo, griego. Bien. Viendo este panorama, ¿no? Ya tenemos Antiguo Testamento por un lado. ¿Cuánto tiempo pasó entre uno y otro? ¿O fue toda una continuación? 400 años, ¿no? El Antiguo termina en Malaquías y después tenemos un periodo de 400 años donde no hubo revelación y comenzamos entonces el Nuevo Testamento. Bueno, ahora nos empezamos a acercar y nos quedamos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, dijimos, totalmente escrito en griego. Vamos con el Nuevo Testamento. ¿Cómo empieza el Nuevo Testamento? Los evangelios. ¿Qué son los evangelios? Relatos históricos de la vida de Jesús escritos por 4 personas. Bien. ¿Los recordamos? Bien. Diferencias y similitudes entre los 4 evangelios. ¿Qué podemos decir? Así a grandes rasgos. ¿Son los 4 iguales? ¿Cuál es más diferente a otros 3? Uy. Juan es el más diferente. Mateo, Marcos y Lucas son llamados los evangelios sinópticos. ¿Por qué? ¿Qué es un cuadro sinóptico? Los chicos que van a la escuela saben lo que es, ¿no? Bueno, Mateo, Marcos y Lucas los podríamos armar en un cuadro sinóptico y van contando más o menos lo mismo, algunos con más detalle, otros con menos. Marcos es más corto, por ejemplo, pero bueno, podríamos ir intercalando y los 3 primeros nos cuentan la misma historia, casi desde el mismo punto de vista, pero en el caso de Juan, él va por otro lado. Si bien cuenta la misma historia, pero ya no lo hace en el mismo modo, o no sigue el mismo relato que los otros 3. Por eso, cuando ustedes lo lean, van a ver que es bien, bien diferente. Los 4 evangelios, ¿con qué terminan? O sea, ¿qué periodo abarcan y cómo finalizan? Exactamente.
Los 4 evangelios nos cuentan eso, ¿no? La historia de Jesucristo, algunos con un poquito más de antecedentes, otros desde el mismo inicio, y llegando al final, todos terminan con la muerte, la resurrección y los días posteriores. Ahí estamos. Después, ¿qué viene de los 4 evangelios? El libro de los Hechos. ¿Y ahí qué tenemos? Claro. El libro de Hechos sería como el segundo tomo del libro de Lucas. No están pegados, porque Juan, como se escribió, fue el último evangelio, se insertó allí. Pero Lucas escribe su evangelio y prácticamente de corrido la historia de los primeros años de la iglesia. Y eso es el libro que hoy tenemos como Hechos, el quinto libro de la Biblia. Y después de ahí, después del libro de los Hechos, ¿qué vienen? Bueno, Romanos, pero como una serie de un montón de cartas, también llamadas epístolas. Entonces ahí vamos teniendo el panorama completo. De todas esas cartas que hay, muchas de ellas, la gran mayoría, ¿quién las escribió? Pablo, el apóstol Pablo. Bien, vamos a Romanos 1, para ya meternos un poquitito. Lo único que vamos a ver de Romanos hoy es 1:1. Si alguien lo quiere leer. Bien, ahí tenemos claramente identificado al autor y ya vamos a hablar del apóstol Pablo. Ahora, una pregunta. Estamos en el Nuevo Testamento, ya vimos cómo empieza, cómo sigue. Ahora, ¿alguna vez se preguntaron por qué el orden, por qué los libros están así y no de otra forma? Empecemos con los 4 evangelios. ¿Por qué? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y no Juan, Marcos. No, en realidad se pensó, se creía que ese fue el orden exacto en el cual fueron escribiéndose. El orden cronológico de fecha de redacción. Después, estudios posteriores revelaron que posiblemente Marcos tendría que estar primero. Y después Mateo, Lucas y Juan están bien en ese orden. Son cositas minuciosas, pero bueno, para que las sepamos. Ya estaba designado que iba a ser ese el orden y así quedó y hasta el día de hoy. Y nadie va a hoy producir una Biblia y va a alterar ese orden. No tendría lógica porque ya estamos acostumbrados. ¿Y por qué después del libro de los Hechos la primera carta, que es la que vamos a estudiar, es Romanos? ¿Por qué Romanos está donde está? ¿Por qué? No. Si bien es cierto, pero no. No es por eso. No. No. Esas son cosas que quizá uno dijera, bueno, providencialmente está donde tiene que estar. Muchos consideran Romanos como la carta magna del cristianismo, como una llave para entender todo el Nuevo Testamento. Y vamos a ver que, sí, lejos es la carta más importante, pero no está ahí porque haya sido la más importante.
¿Por qué? Porque cuando se empezó a cerrar el canon del Nuevo Testamento y se tuvieron ya a mano todos los escritos, había que ordenarlos. Las 13 cartas que escribió Pablo están puestas de corrido en la Biblia. Ahora bien, ¿por qué el orden? ¿Por qué Romano está ahí? ¿Por qué Corintios está después? ¿Por qué Gálatas? ¿Y por qué Gálatas no está antes? ¿Por qué? Por el tamaño. La regla del tamaño, no es el orden cronológico. La carta a los romanos, por ejemplo, así como en los evangelios se usó o se intentó usar el orden cronológico, en el caso de las cartas, no. Las 13 cartas están ordenadas por tamaño, de mayor a menor. Si bien hay cartas que se escribieron primero, como Gálatas, por ejemplo, como primera y segunda de los Corintios, Romano está antes porque es más larga. Y después vienen las otras y ustedes van a ver que van siendo cada vez más chiquitas, hasta que la última, Filemón, está ahí. Bueno, por eso está ahí Romanos donde está. Bueno, vamos a entrar ahora a considerar, porque no se puede separar, digamos, un estudio serio del libro de los Romanos si no estamos bien claros quién lo escribió. ¿Quién lo escribió? Pablo. Bien, eso iba a decir, y está buena la aclaración. ¿Cómo escribía el apóstol Pablo? No es que él se ponía a escribir, a veces sí lo podía hacer, pero ellos usaban en aquel tiempo lo que se denominaba un amanuense. ¿Saben lo que es un amanuense? Palabra vieja, amanuense. Pero que sería como un secretario, alguien que podía escribir al dictado. Muchas cartas del apóstol Pablo están escritas por uno o más de un diferente amanuense. Él, por ahí, recibía la inspiración de Dios y dictaba. Entonces, no es que Pablo tenía un estudio de composición, de revelación divina, y ahí todos los días recibía y se ponía a escribir. Pablo escribía mientras viajaba, mientras andaba, mientras estaba haciendo otras cosas, pero él recibía la inspiración y entonces dictaba. En este caso, ya lo vamos a ver sobre el final, porque ahí en los saludos y está mencionado, tercio. Pero en general ustedes van a ver otras cartas y van a ver por qué dice Pablo y Silvano, y bueno, y van a ver diferentes personas y a veces hasta estilos que parecen distintos. Bueno, eso significa que, bueno, Pablo a veces escribía en forma directa y muchas veces a través de los amanuenses. En algunas cartas hasta lo aclara que dice que él mismo de puño y letra está escribiendo saludos. Claro. Sí, sí. Bueno, vamos con Pablo. Entre todos me van a ayudar y vamos a tratar de armar una mini biografía. Porque nosotros cuando decimos, esta carta la escribió Pablo, el apóstol Pablo. Y nosotros damos por sentado que todo el mundo conoce, sabe exactamente quién es o quién fue Pablo, el apóstol. Pero bueno, con el tiempo nos vamos dando cuenta que, bueno, siempre podemos saber alguna cosita más y algunos aprender. Ayúdenme. Hago una pregunta, ¿verdadero o falso? ¿Pablo era uno de los 12 apóstoles de Jesús? Falso. No era del grupo de los 12. ¿Y de dónde salió? Era un perseguidor.
Bien, vamos un poquito más atrás. ¿Dónde nació? En Tarso. ¿Qué es Tarso? Claro. Una ciudad, ¿de dónde? Un lugar del planeta. Asia Menor, Cilicia, actualmente es Turquía. Era un lugar comercialmente muy importante donde nace Saulo. El nombre de él era Saulo. ¿Por qué Saulo? Todo tiene un porqué, ¿eh? ¿Por qué el padre dijo, tengo un hijo, le voy a poner Saulo? Pero, una pista, en honor a Saúl. ¿Por qué? ¿De qué tribu era Saulo? Benjamín. En honor al primer rey de Israel, que había sido también de la tribu de Benjamín, el rey Saúl, el padre se le ocurrió y dijo, le vamos a poner Saulo. Saulo de Tarso, así se lo conocía. Bueno, él comienza su vida en una familia de clase, diríamos, media, pero media acomodada. Sí. En realidad, y acoto algo, siempre Dios, inclusive con los patriarcas del Antiguo Testamento, se encargaba de cambiar el nombre, porque en función del nombre era la misión de vida que tenía, ¿no? A Abraham le cambia el nombre, a Jacob le cambia el nombre, al único que no le cambia el nombre es Isaac, ¿no? Como un detalle, porque para Dios siempre el nombre de la persona fue importante y por eso dice que también nosotros vamos a tener un nombre, ¿cierto? Nombre nuevo. Bien. Bueno, volvamos un poquito a los antecedentes, que son importantes. ¿Por qué? Porque Pablo se cría en un lugar muy comercial, muy ligado, porque era ruta de diferentes pueblos, cruces y culturas, había una universidad importante, era un centro de aprendizaje muy grande, Tarso. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol, no era apóstol en esa época, digamos, el que iba a llegar a ser el apóstol Pablo, Saulo, comienza esa etapa de su vida con varias características que lo van a hacer único, porque Pablo, como vamos a ver y a medida que lo vamos conociendo, es, digamos, un personaje, es muy especial, pero único pero por muchas razones. Bueno, una de ellas, él se cría dentro de esa familia y hereda a través de sus padres, si bien ellos eran una familia judía, típica familia judía, viviendo en un lugar fuera de Palestina, pero dentro de una comunidad judía, él tenía una característica que la recibe de su padre y que le iba a servir mucho a lo largo de su vida. ¿Qué era? Comerciante sí, pero él tenía la ciudadanía. ¿Qué ciudadanía tenía? Romana. Él tenía ciudadanía romana y la recibe de su padre. No sabemos el padre de dónde la sacó. Quizás prestó algún servicio al Imperio Romano y a veces como pago recibían. A veces la podían comprar también. Con una gran cantidad de dinero compraban la ciudadanía. De todos modos, el caso de Pablo la hereda de su padre. Eso lo dice la Biblia. Él hereda de la ciudadanía romana. O sea que ya teníamos a esta persona, Saulo, aprendiendo un montón de cosas allí en Tarso, con ciudadanía romana, que era muy importante para moverse en todo el imperio. Pensemos que, bueno, Roma en ese tiempo dominaba todo lo que era el mundo conocido. ¿Y cómo lo dominaba? ¿No? Era realmente un gran imperio. Había ciudadanos romanos y los que no eran romanos. O sea, los privilegios eran muy, pero muy diferentes. Pablo tenía ciudadanía romana.
aprendió mucho sobre comercio, pero a la edad de 13 años la decisión familiar es decir, no va a ser comerciante. Va a ir a estudiar a Jerusalén para ser rabí, para ser maestro de la ley. Y así fue que lo mandan a Jerusalén, donde estaba la escuela rabínica, y allí, a los pies de Gamaliel, que era el gran maestro, o el director, digamos, de la escuela judía, empieza su carrera para llegar a ser rabí y dentro de las posibilidades fariseo. Él también se encarga de aclarar eso. Sí. Sin duda, el apóstol Pablo, ya vamos a ver, llega en el momento que Dios necesitaba hacer lo que sería la expansión del cristianismo. ¿Por qué? Porque si uno se remonta a la primera etapa, a la etapa que encontramos en los evangelios, nosotros vemos Jesús con 12 apóstoles tratando de explicarle muchas cosas que por ahí les eran duras y difíciles a ellos para aceptar, pero fueron muchas cosas sobre su vida, algunos pantallazos sobre su muerte, pero una vez que Jesucristo muere, el mensaje tenía que seguir, tenía que esparcirse, tenía que ser llevado a las naciones. Los 12 apóstoles eran todos de la región de Galilea, no tenían mayor conocimiento, no conocían demasiado ni de leyes, ni de idiomas, ni de culturas, quizás no tenían la capacidad. Obviamente el Espíritu Santo los capacitaba y vemos el discurso de Pedro, excelente, Juan también, pero vemos que los demás no tenían capacidad ni de argumentación, ni de escribir, ni de llevar adelante semejante misión que era llevar el Evangelio a lo largo de todo el mundo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Preparó a alguien especial, que llegó a ser Pablo. Lo fue capacitando. Pablo no solamente aprendió en la escuela rabínica y aventajó a muchos de sus pares, porque era un estudiante maravilloso. Él leía también filosofía griega, cultura romana, hablaba por lo menos 4 idiomas en aquel tiempo. Hablaba en griego, hablaba en arameo, hablaba hebreo, latín, o sea, era muy capaz. Y eso lo estaba potenciando para llegar a ser lo que iba a ser. Por eso es importante tener un poco el antecedente de quién era, de dónde salió que aparece en la Biblia por primera vez en el libro de los Hechos. Vamos a abrir un poquito nuestra Biblia en Hechos. Antes de ir a algún relato particular, ¿cuándo aparece en la Biblia por primera vez la mención de Saulo? ¿En qué acontecimiento? En la muerte de Esteban. ¿Quién fue Esteban? Primer mártir. Uno de los primeros diáconos. Luego de la muerte de Cristo, que ustedes leen el libro de los Hechos, van a ver cómo se fueron dando las cosas. Hubo una persecución inicial, después hubo un periodo de paz, llamémosle, relativa, y llegó un momento que otra vez empieza la persecución y ahí cuando cae el primer mártir, Esteban. Vamos a ir abriendo nuestra Biblia, Hechos capítulo 8. Para ver un poco más acerca del apóstol Pablo. Ya habíamos visto
No vamos a entrar en el detalle de lo que pasó con Esteban, pero ahí recordamos, ¿no? Dice que cuando lo apedrearon, las ropas se las entregaron a un joven llamado Saulo. Esa es la primera mención que tenemos del apóstol Pablo, mientras todavía se llamaba Saulo, en la Biblia. Un joven, ¿qué edad tenía aproximadamente ahí? Y no lo sabemos, porque cuando la Biblia dice joven, puede ser entre los 20 y los 30. Así que no podemos determinar, no tenemos la fecha de nacimiento, pero bueno, uno empieza a sacar cuando en otro momento ya era anciano, que también el anciano en aquel tiempo no podemos determinar cuánto era, pero sería de aproximadamente unos 25 años, 27, 28. Los autores no se ponen muy de acuerdo, pero tenía menos de 30 años en ese momento, era un joven, se quedó con la ropa. Ahora, llega el momento de la conversión. Y ese sí es el cambio importante del apóstol Pablo, y eso quiero que me acompañen. Primero vamos a leer 8 del 1 al 3, la actividad de Saulo, pre-cristiana de Saulo. Alguien que nos lea 8, 1 al 3. Esa era la actividad. ¿Y por qué hacía eso? ¿De malo que era? Claro, él lo hacía por celo porque él era muy celoso de las Escrituras. Él conocía mucho, él amaba su religión, que era el judaísmo, y él decía, bueno, estos están tratando de corromperla. Esto es como una desviación, hay que eliminarla. Entonces, él se puso, digamos, como con esa misión de decir, bueno, acá tengo que usar todo lo que tenga a mano para tratar de exterminar a la iglesia que estaban haciendo. Y ahí lo hacía, por eso dice, asolaba, entraba a las casas, arrastraba a los hombres, los llevaba a la cárcel. Mucha de esa gente después fue condenada a muerte, torturada, algunos murieron. Eso es lo que hacía. Pero bueno, ahora vamos al 9 y ya empezamos la parte linda. Alguien que nos lea. Arranque hasta el 9 por lo menos. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Bueno, ahí tenemos el momento de la conversión de Saulo. Bien claro, ¿no? Él iba para Damasco con su misión de seguir persiguiendo a la iglesia y de repente, ¿quién lo frena? El Señor Jesús. ¿A dónde va? Y vemos
Qué notable, ¿no? Porque él enseguida le dice, ¿quién eres, Señor? Ya empieza un reconocimiento implícito a la autoridad divina de quien lo estaba frenando. Señor. Y después, ¿qué quieres que haga? Bien. Seguimos un poquito más a ver qué pasó. Lo llevan allá a Damasco y entonces, alguien que nos lea del 10 en adelante. Muy bien. Entonces, vemos cómo sigue la historia, ¿no? Es como que nadie se animaba a ir a verlo a este. Si bien estaba ciego momentáneamente, pero se conocían los antecedentes de Saulo, de lo que él venía haciendo con la iglesia. Pero acá el Señor interviene directamente para que este Ananías vaya, lo toque y recobre la vista. Me gusta el versículo 15, donde dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¡Guau! ¡Qué misión que iba a tener por delante! Y ya el Señor la estaba anunciando. Tenía que predicar ante reyes, tenía que predicar a los hijos de Israel que estaban esparcidos por todas partes y a los gentiles. No era poca cosa. Era muy difícil la misión que tenía. Pero bueno, ¿qué hizo Dios? Eligió al que estaba mejor preparado para hacer eso. Al que sabía hablar y que podía hablar delante de los reyes y argumentar, que podía hablar delante de filósofos y salir bien parado, que podía ir a las grandes metrópolis. No es que él iba a andar solamente por el campo hablando como quizás hicieron los otros discípulos que iban de aldea en aldea. No, él iba a ir a Atenas, a Corinto, a Roma, Cesarea. O sea, él iba a ir a las grandes ciudades a decir, bueno, este es el Evangelio, esto es lo que se me ha mandado a proclamar, y realmente con un grado de argumentación que cuando veamos en Romanos la explicación del por qué Cristo tenía que morir, qué significaba la muerte y todo lo que venía con eso, realmente no cualquiera lo hubiera podido hacer, más allá de la inspiración divina. Porque el Señor, cuando inspira a los escritores de la Biblia, no es que les dicta palabra por palabra lo que tienen que escribir, sino los inspira para que usando su personalidad escriban lo que el Señor quiere. Así trabaja la inspiración. Por eso cuando ustedes en el Antiguo Testamento van a ver diferentes profetas, no todos tienen el mismo estilo. Isaías no escribía igual que Jeremías, Ezequiel menos. ¿Por qué? Porque cada uno por ahí tenía diferentes antecedentes, diferente formación. Entonces, aun si uno hace un análisis literario de la prosa de cuando escribe Pedro y Pablo, y ven la diferencia, pero es muy notable. Y no es que una esté mejor que la otra, era que el Señor necesitaba al apóstol
para llevar el mensaje ahí, a donde él lo estaba eligiendo y dirigiendo llevar. Vamos un poquito más. Hoy dijimos que Pablo era apóstol, pero no era uno de los 12. Y entonces uno se pregunta, ¿pero cómo podía ser apóstol alguien que cuando vemos las características de lo que era un verdadero apóstol, a él le faltaba, más allá del conocimiento que tenía? Bueno, ahí en la conversión lo vio al Señor, pero le faltaba la instrucción. ¿Cuándo y cómo recibe Pablo la instrucción cristiana para que ahora todo eso que él sabía, pero muy bien conocía del Antiguo Testamento, lo podía unir con lo que había pasado en los Evangelios, que todavía no estaban escritos? O sea, no se podía poner a leer los Evangelios, hasta ese momento no estaban. Si bien podía tener algún grado de conocimiento oral, pero vamos al libro de Gálatas porque es interesante, el capítulo 1, a partir del versículo 11, donde él mismo nos cuenta cómo y dónde aprendió la parte que le faltaba, la parte que lo iba a complementar para llegar a ser lo que fue. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 en adelante. ¿Alguien que quiera colaborar? En voz audible. No, pero hasta el final le damos. Qué lindo, ¿no? Acá vemos, haciendo un poco un resumen, el apóstol Pablo de lo que fue su antecedente, su pasado, su actualidad y lo que tenía por delante. Entonces, el pasaje nos dice de dónde recibió él la instrucción, o de quién. De Jesucristo mismo. El Señor mismo se encargó. No sabemos exactamente cómo fue, pero esos 3 años que él pasa en Arabia, los pasó recibiendo instrucción. Quizás similar a los 3 años que los otros apóstoles habían pasado junto con el Señor mientras él estuvo en la tierra. Pero él tuvo ese curso intensivo y especial de cristianismo. ¿Para qué? Bueno, porque como él dice, todo lo que él sabía era porque Dios lo había elegido para esta importante misión. Vamos a ir terminando, como dice José. Hechos 11, nos volvemos un poquito para atrás. 22 y 26, 22 al 26, perdón. Y ahí nos habla de la iglesia de Antioquía, donde estuvo sirviendo después de un tiempo ya el apóstol Pablo. Hechos 22 al 26, alguien que nos ayude.
Bien. ¿Cuándo fue la primera vez que se los llama cristianos? Ahí, en Antioquía. Bernabé lo busca Pablo y allí comienza lo que sería el ministerio de enseñanza de Pablo. Para esto ya había pasado lo que él contó en Gálatas. Había ido, vuelto, y se había ido para Tarso y de allí lo trae. Y finalmente, 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarle a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, y ahí lo que arranca sería la parte de Pablo ya como misionero. A partir de eso comienza su primer viaje y después, si ustedes leen toda la historia, el libro de los Hechos está bueno para tener ese pantallazo general de la historia de la iglesia y ver cómo fue la secuencia, ¿no? Los viajes misionales de Pablo hasta su muerte. Durante esos viajes es que Pablo comienza a escribir las cartas. Y ya vamos a ver la semana que viene en detalle cuándo, dónde y por qué escribe la carta a los romanos. Así que bueno, hasta acá el pantallazo general. La semana que viene, Dios mediante, ya todos van a tener su guía y vamos a empezar, sí, ya versículo por versículo la carta a los romanos, pero por lo menos ya sabemos mucho acerca del autor, Pablo, el apóstol, de dónde salió, por qué y la trascendencia que esto tiene. Así que, bueno, vamos a concluir, vamos a pedir a José si nos puede cerrar.